manager no es el sabelotodo del equipo, de la organización. Ahí también entendí que no solo es darle el seguimiento a un timing, ver actividades que se cumplan, no, va más allá. ¿Qué rompe esta credibilidad? Las sorpresas. El hecho de cómo manejes lo que es el orden y tu limpieza en tu taller habla mucho de tu capacidad. Pues bienvenidos al episodio número 2 de Valorte Podcast, donde nosotros hablamos con ingenieros desde el punto de vista de los proyectos que estamos llevando en la industria. Y en esta ocasión tenemos un invitado especial que, aparte de que ser un profesional y tener mucha experiencia en lo que es la gestión de proyectos, es un amigo mío que pues ya con 15 años de haberlo conocido y quien hoy nos acompaña para hablar de cómo es el rol de Project Manager, cómo ha evolucionado para convertirse de una responsabilidad como coordinador de diferentes áreas a ser más estratégico. Entonces, Abraham, muchas gracias por acompañarnos. Tú eres pues prácticamente fundador, iniciador. El conejillo de Indias, ¿no? Dejar con yo digo, ya es exacto. Por un lado, pues agradecerte por eso y porque pues, nos permites aprender de ti y pues compartir la experiencia que tú tienes con nuestra audiencia. Muchas gracias, Omar. Es un gusto para mí estar el día de hoy por aquí para platicar, tener esta charla ingenieril, Claro. ver todo esto que involucra el liderar proyectos, cómo es que vamos dándole seguimiento, también cuáles son los principales problemas, dependiendo de la complejidad de los proyectos podemos tener. Y pues sí, ver todo esto desde un abanico de posibilidades para que tu auditorio pueda aprender y igual hacer preguntas y estar interactuando. Gracias nuevamente, Omar. Gracias. Quiero empezar desde lo básico, Abraham. Yo como lo veo es que todos los que somos ingenieros que estamos dentro de la industria, aunque no tengamos una responsabilidad formal como project manager o director de proyectos o etcétera, al final todos gestionamos proyectos en nuestra responsabilidad y así es. Digamos, en área de mantenimiento, en ingeniería, en calidad, logística, todos llevamos proyectos. Entonces, mi primera pregunta, Abraham, es, en tus inicios como profesional, eh, ¿tú cómo veías el rol del ingeniero de proyectos? Muy buena pregunta. Yo inicié en una planta de manufactura de switches electromecánicos. Ahí inicié lo que fueron mis prácticas. Me tocó una transferencia de máquinas de ensamble bastante fuerte. Ok. Fueron cerca de 55, 58 líneas de manufactura aproximadamente. Entonces, las personas con las que yo estaba laborando inicialmente, pues eran los líderes de proyecto, ¿no? Ok. Entonces, lo que ellos inicialmente me dieron como primera herramienta fue un timing, Ok. para ir planeando las actividades, desde lo que era hacer un safety stock de las líneas de producción, planear cómo iba a quedar tu layout, a dónde ibas a mover la línea de manufactura, tener tu listado de componentes, tener también a tus proveedores listos para hacer el movimiento de la línea. Entonces, fue como que el punto de partida, ¿no? Un timing. Entonces, para mí, esa primera impresión fue, pues un program o un project manager, pues le da seguimiento a una línea de tiempo, coordina las actividades y ya, ¿no? Hasta ahí, hasta ese punto, esa era mi única idea. Ya después, conforme fue avanzando mi rol y de cierta manera la empresa me dio un lugar ya como empleado, me tocó coordinar cambios de ingeniería, me tocó coordinar mejoras en líneas de producción. Y ahí también entendí que no solo es darle el seguimiento a un timing, ver actividades que se cumpla, no, va más allá. Va al hecho de que cumplas en tiempo y forma con la calidad correcta, que las personas y el cliente interno y el externo tengan una expectativa correcta de cómo se va a implementar esa actividad y que cuando tú entregues, él tenga la certeza de que ese proyecto se está entregando al 100%. Ok, como lo entiendo, entonces tú de inicio no tienes una formación específica en gestión de proyectos, pero el rol que tomas te hace interesar por lo que es este campo y a partir de ahí tú tomas toda tu vida profesional, digamos la mayor parte, dentro de lo que es la gestión. Comentabas un poquito sobre algunas herramientas, el timing, por ejemplo, que es bien importante. Ajá, que fue tu primer
herramienta que te dieron a conocer, digamos. ¿Cuáles consideras que son las principales herramientas, ahora ya con un poco más de experiencia, que necesitas conocer y dominar para decir, yo como responsable de gestionar un proyecto, sé en dónde estamos parados, sé cuáles son los riesgos que están y qué es lo que tengo que hacer para llegar a concluir ese proyecto? Ok, sí, mira, te voy a hablar desde lo que es mi experiencia en la industria de la manufactura automotriz. Ok. Creo que el principal y del cual nace todo lo demás es el business case. Ok. En el business case, tu cliente, una vez que te da el proyecto, te dice cuáles van a ser los volúmenes, te dice cuál va a ser el costo total del proyecto y al cual te vas a adecuar, te dice cuáles son las fases en las que tú vas a estar validando cada una de las partes, ya sea mecánicas, electromecánicas, mecatrónicas, Ujú. y ya de ahí, tú con tu equipo vas a desarrollar lo que es un timing, pero ahí vas a incluir todas las fases de validación y en conjunto con finanzas vas a hacer una alineación del proyecto y vas a decirle en cuáles etapas vas a estar facturando, ya sea equipo, ya sea consultoría, ya sean validaciones mecánicas, eléctricas, etc. Eso es lo que te da la visión completa del proyecto y es donde llegas a entender cuáles son los riesgos, que es lo que mencionaste, ves cómo es que los vas a mitigar en conjunto con tu equipo y ya ahí vas dándole seguimiento, ¿no? Ya es donde tú decides cuál va a ser tu seguimiento, si va a ser un seguimiento semanal, quincenal, mensual, pero ya tienes todos tus KPIs y tus objetivos, así como tu listado de todos los posibles inconvenientes, todos tus riesgos. Abraham, otra pregunta. ¿Qué consideras tú que es la credibilidad y cómo la fomentas con el cliente? Y después si nos puedes dar una explicación de qué es el Project Manager estratégico. Ok, iniciemos con lo primero que mencionaste, confiabilidad. Es siempre darle los resultados esperados al cliente conforme a lo que mencionamos previamente, al business case, a los acuerdos que has llegado con él. Entonces, vas a llegar a esos acuerdos y tienes esos entregables con un determinado budget. Entonces, es importante darle seguimiento a esa parte y siempre estar entregando en tiempo y forma en las fechas que fueron indicadas con la calidad que está indicada también en este business case. ¿Qué rompe esta credibilidad? Las sorpresas. ¿Ok? Te puedo platicar un poco de la experiencia que he tenido, es de no vamos a cumplir el embarque porque hubo tal cantidad de defectos y la producción la completamos al 80%. Entonces tu cliente ya está esperando que para la semana siguiente ya tenga su material y él pueda efectuar una fabricación especial Mm. con tu producto y validar un vehículo completo. Entonces, procesos que ya rompiste hacen que la credibilidad de tu cliente se vea mermada Ujú. y te va a decir, ok, no completaste tu embarque. ¿Cuál es tu nueva fecha? Ujú. Pero ya con una duda de si vas a poder cumplir esa fecha. Entonces tú tienes que asegurarte de que todos los engranajes de tu equipo cumplan cada una de sus actividades para llegar a ese entregable Ok. en tiempo y forma. Ok, ya pasó, ya sucedió. Entonces ahora tienes que negociar una nueva fecha con tu cliente y pelear porque esa fecha se cumpla, dejar documentada esa parte, ese cambio, para que ahora tu cliente diga, ok, nos desviamos un poco de este timeline, pero tienes que cumplir ahora tu nuevo timeline que acabas de negociar conmigo. Algunas veces esas negociaciones son fáciles, porque también el cliente tiende a tener un colchón, pero no pasa todas las veces. Siempre hay que cumplir en tiempo y forma en cuanto a cantidad, calidad y tiempo. Y eso genera buena credibilidad. Ok. Y las sorpresas son las que la rompen. Ok, entonces, cero sorpresas. Por lo que entiendo, tu recomendación es cuando hay un evento que te está retrasando o un riesgo que tú ves ya muy cercano, un riesgo potencial, lo mejor es mantener comunicación con tu cliente y ser honesto todo el tiempo y no dejar pasar hasta que llegue la fecha y tú no puedas hacer un entregable y a él le llegues con un imprevisto, vaya. Eso es lo que hace perder la credibilidad. ¿Cómo le haces tú para justo negociar con tu cliente? Porque al final estás, digamos, entre la espada y la pared. Porque por un lado ya tienes un compromiso con tu cliente, pero por el otro lado tienes al equipo interno de trabajo, a las demás áreas, y no siempre las dos partes están alineadas y tú estás en medio y tú haces compromisos con tu cliente, pero esos compromisos al final se los trasladas al equipo de trabajo. Y entonces, ¿cómo haces esta parte de manejar esa negociación y cómo lo trasladas al equipo? Complicada pregunta. Ok. Creo que inicialmente partimos de que le das un seguimiento a tu proyecto, donde periódicamente te reúnes con tu equipo, tuviste un kickoff,
donde les mencionaste cuáles eran los entregables, cuál iba a ser el tiempo para entregar cada uno de ellos, y ellos a su vez te dan retroalimentación durante estas iteraciones. ¿Ok? Hasta ahí es equipo, vamos a hacer X o Y en línea de tiempo. La confianza también va hacia adentro de tu equipo. Entonces debes de trasladarles toda la información veraz, oportuna y directamente a ellos. Entonces con eso tú obtienes de ellos que los entregables se van a estar dando en tiempo y forma. A veces hay desviaciones de que alguno de tus equipos es junior y tienes que darle algún tipo de soporte. Que ahí hago un paréntesis, el project manager no es el sabelotodo del equipo de la organización. El project manager es el líder y a veces puede encaminarte, pero no es no es el experto en todas las áreas, correcto. Entonces puede haber este tipo de desviaciones donde tienes un junior, tienes un tema de calidad con un material que te llegó y tiene que levantar la mano, calidad, rápidamente y a la vez tú escalarlo al siguiente nivel para que la información sea fluida y tu nivel de confianza dentro de la organización también esté sano, sea saludable. Ok. Ok, y ahí viene la segunda parte. ¿Cómo tú quedas como sándwich en medio de esto entre lo que son tus stakeholders y tu cliente? Entonces, la primera herramienta es un plan de acciones. Antes de negociar con tu cliente, debiste de haberte juntado con tu equipo, preparar un plan de acciones, cómo vas a mitigar los riesgos y poner responsables y fechas. Eso es lo primero. Lo que tú me dices, ok, tú ya ves que hay un tema que se puede poner crítico para entregar con tu cliente. No te presentas en cero, en vacío con correcto. No. Primero haces una revisión interna con tu equipo, determinan las nuevas acciones que se van a hacer, dan nuevas fechas compromiso y ahora sí ya tú te presentas con tu cliente y le dices, ¿sabes qué? Pues no sé cómo manejas esa parte, pero discúlpame, yo le digo, mira, te está pasando esto, explicarlo, pero ya por lo menos te tengo una estrategia o un plan que vamos a seguir para mitigar este evento que está pasando. ¿Cómo manejas esa parte? Porque ha de ser complicado el negociar con el cliente porque siempre el cliente, por su naturaleza, tiene poder. Ajá. Sí, el cliente te está pagando por un producto, un servicio, entonces está en toda la razón y tiene ese poder de exigirte. Y aparte porque antes ya hubo un compromiso y no se está cumpliendo, digamos, en este caso hipotético. ¿Cómo negocias? ¿Cómo te acercas con el cliente para platicar y decirle, sabes qué, está pasando esto? Ya tengo esta acción, pero al final de todos modos no ha de ser algo sencillo de manejar. No, no lo es. Por ahí faltan algunos pasos todavía antes de irnos con el cliente. Una vez que tienes tu plan de acciones y tienes ya todo definido, vas con la alta gerencia. La alta gerencia debe de ser notificada de qué fue lo que pasó, cómo pasó y de qué manera lo vas a estar mitigando para tener su respaldo. Y ahí donde tú dices, vas con una disculpa, no es tanto una disculpa, es tener la raíz del problema y hacer una explicación técnica de por qué sucedió. Algunas veces está dentro de nuestros procedimientos cómo llevar a cabo este tipo de escalaciones y de esa manera, ¿no? O sea, te cubres tú, notificas a la alta gerencia ya va a tener, digamos, la evidencia y te va a respaldar en caso de que el cliente haga una escalación debido al inconveniente que has tenido. Y te digo, a cualquiera nos ha sucedido y yo creo que esa es una manera eficiente de abordar estos temas de criticidad con cliente. Siempre con datos técnicos, planes de acción y con el respaldo de lo que es alta dirección. Ok, me queda más claro, gracias. Quiero ahora hacerte la pregunta a la inversa, porque ya dijimos, estás en el sándwich, estás en la mitad entre el equipo de trabajo interno, o las áreas de trabajo internas que tienes que coordinar y el cliente. Ahorita el flujo iba desde el área interna hacia el cliente, pero también pasa al revés. ¿Cómo manejas cuando un cliente ya tiene bueno, tú estás gestionando un proyecto para un cliente, ya tienes definido un alcance, tienes definido muchas cosas, pero el cliente te solicita cambios que no estaban considerados y que al final van a impactar completamente en el plan que tú y tu equipo ya tienen? ¿Cómo lo gestionas? Porque hay cambios que impactan en los tiempos, pero también impactan en los costos, y que afecta completamente al proyecto. Y sí pasa. Sí, pasa muy a menudo. Así es, los tan temidos cambios de ingeniería. ¿Ok? Es importante mencionar que nadie se salva de los cambios. Son parte del proyecto, ¿no? Son parte del proyecto porque durante algunas etapas se hacen validaciones. Esas validaciones de alguna manera pueden llegar a fallar y se hacen cambios para robustecer el producto. Entonces,
ahí considero que es importante siempre en las juntas con cliente estar con tu equipo completo, sobre todo con el equipo técnico. Volvemos a la parte de la pregunta anterior, donde comenté que el project manager pues no es el experto en todo. Claro. Entonces ahí la parte técnica tiene que revisar directamente con cliente qué es factible, qué no es factible, Ujú. y después ya ver en base al budget del proyecto qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Ok. Y ser bien firme en esa parte, porque algunas veces cometemos el error como program o project managers de decirle que sí al cliente, de ceder para obtener, digamos, tenerlo contento, de cierta manera, así es. Entonces, es importante saber decir no, pero siempre con una base técnica, Mm. y de esa manera negociarlo. Si el cliente necesita hacerlo sí o sí, es, okey, vamos a hacer una cotización por los adicionales y es en X o Y línea de tiempo. Ok, entonces sí hay oportunidad de negociar Sí la hay, con los clientes sí la hay. para ajustar todo el proyecto y ya el cliente sabe que es parte de su responsabilidad también el haber impactado en esa parte. Pero sí, la verdad es de que como yo lo considero, por eso justo hay una formación y una carrera de profesional que es gestión de proyectos, que los proyectos son cambiantes, los proyectos tienen miles de riesgos. Ahora me gustaría, Abraham, que nos platicaras un poquito sobre cuáles son las principales herramientas, o sea, cuando tú estás gestionando un proyecto, ¿qué es lo que siempre debes de tener en tu pizarrón? Que dices, estos son mis KPIs, mis indicadores para saber exactamente en dónde estamos parados y cómo va el proyecto. Okey, pregunta bastante buena, ¿Ok? considero, porque un buen project manager, tiene un dashboard, el cual va viendo, cómo va la salud de su proyecto. Te voy a hablar desde mi muy personal punto de vista. Claro. Yo creo que el primero es, calidad, cómo van las validaciones de tus, materiales, cómo van las validaciones de tus herramientales. Eso te va a dar un buen output y te va a evitar sorpresas durante las pruebas de ensamble. Costo, es importante revisar cómo se ha gastado el dinero a través del tiempo, lo que viene por facturar, para que finanzas tenga ese flujo de efectivo y luego no estemos con sorpresas de que a algún proveedor no se le hizo un pago porque no estaba dentro del plan de pagos, que también te puede llevar a retrasos. Entonces ya vimos que es calidad, costo, timing, por supuesto, la fecha en la que vas a estar dando todos tus entregables para que no se te pase nada y no lleguen por ahí otra vez las tan temidas sorpresas. Los riesgos que ya tu equipo te ha informado, tenerlo siempre ahí. Y por último, yo creo que el cash flow. Ok. El cash flow es muy importante, como lo mencioné previamente, para que no tengamos detenidos por ahí herramientales o algún tema de algún servicio con alguna máquina y podamos llegar en tiempo. Lo bonito de los proyectos es que todos son diferentes. Mi pregunta, Abraham, sería, aunque sea de forma general, en tu experiencia, ¿en dónde crees que existe la más grande fuga de margen o donde se presenta las mayores pérdidas cuando no se hace un buen proyecto? Yo creo que, en mi experiencia, el tema de maquinaria de proceso. Técnicamente, cuando no se desarrolla el proyecto alineado hacia todos los, em, digamos, características críticas del producto, salen las sorpresas de, por ejemplo, no sé, una prensa, ¿no? Ujú. La prensa, sube, baja, te da todas las cotas, pero tenía, un símbolo de operación especial y debías de verificar que la estructura mecánica, me la estoy inventando, ¿eh? Sí, sí, sí. Necesitabas hacer una prueba de rayos X Ok. y nunca se contempló la máquina de rayos X. Entonces, la falta de visión técnica es donde yo creo que están las mayores fugas en los proyectos, Ok. donde tu cliente llega y te cuestiona, donde te dice, oye, hay una MEF de diseño que me indica que esta característica crítica debe de estar en tu proceso y en tu proceso debes de verificarla con X o Y dispositivo o equipo. No está. Ya. Entonces, tienes que comprar el dispositivo, esperar a que llegue el dispositivo y una vez que llegue validarlo. Y ya en todo ese inter, todo el dinero que gastaste por expeditar el dispositivo, pues ya te comió gran margen de tu budget. Ah, Entonces yo creo que esa parte, cuando no se hace una validación técnica de todo el proyecto al 100%, es donde empieza a haber mella en el proyecto. ok, entiendo. Entonces, para ponerlo en mis palabras, donde se puede escapar más el margen es cuando se está diseñando la línea de producción o la línea de ensamble o el proceso que
se nos escapó, digamos, al ingeniero se le escapó una implementación que se tenía que hacer para una inspección en específico y se tiene que ir contracorriente para implementarlo lo más rápido posible. Así es. Aquí es donde entra otro actor que es bien importante y que, pues, al final también nosotros como Baluarte estamos ahí incluidos, que son los proveedores. Parte de la responsabilidad es compartida con los proveedores. ¿Cómo es el manejo? Porque yéndonos a esta parte crítica que comentas, que es al final la parte operativa, depende en muchos casos de un proveedor. ¿Cómo es la relación con un proveedor? ¿Cómo manejas cuando tienen retrasos? Si hay alguna penalización o si haces que ellos también estén teniendo una buena gestión de su proyecto. Okey, esa parte la ves tú, la ve la parte técnica, pero al final, tú tienes que estar enterado. ¿Cómo está esa relación con los proveedores? Sí, ahí también es importante eh, el punto de partida, ¿no? Que tengas un equipo multidisciplinario. En esta parte siempre es trabajar de la mano con compras. Okey, Compras siempre hace una evaluación de todos sus proveedores. Entonces, ellos tienen sus procedimientos, tienen sus procesos para determinar si un proveedor es capaz de darte el servicio en tiempo y forma. La mayoría de las veces, sobre todo en lo que son maquinados, se hacen visitas a sus talleres, donde lo primero que se observa son las 5 Ss. claro. El hecho de cómo manejes lo que es el orden y tu limpieza en tu taller, habla mucho de tu capacidad. Profesionalismo. Profesionalismo, así es, de cómo es que le das el seguimiento a las órdenes de trabajo y cómo estás haciendo la entrega en tiempo y forma y en capacidad técnica también. Entonces, esa parte la ve mucho compras, pero ya en el día a día, ingeniería y el project manager le dan el seguimiento a cómo se entregan los herramientales o los consumibles, el tiempo y forma, y también cómo es la interacción. Si el proveedor te entrega inmediatamente, si tiene un lead time y cumple ese lead time en tiempo y manera, y cómo es que se comunica, que la comunicación se activa. Eso marca mucho la diferencia en cuanto a proveeduría. Okey. Aquí una pregunta. ¿Qué consideras que desde la parte de los proveedores, digamos, proveedores locales, que en México hay bastante proveeduría, que yo veo como un reto, posicionarse? Eh, hay muchos proveedores, o habemos muchos proveedores que estamos en la cadena de suministro del sector automotriz, que desde la parte de cómo se gestionan los proyectos, ¿qué es lo que tú le recomiendas a una empresa de proveeduría, digamos, de cualquier tipo de productos o servicios enfocados en la industria, que tienen que tener siempre presente para poder seguir avanzando? Okey, em, es creo que una conjunción de de varios aspectos, tanto técnicos como administrativos. Em, yo creo que el primero sería, que inicien con una estandarización de sus procesos, todo lo que es ISO 9000, que lo vayan implementando. Eso de primera mano, brinda seguridad a las empresas, de que hay un seguimiento continuo, tanto de procesos como de entregables. Esa es una. 2, capacidad técnica y entregables. Siempre que inicias, te empiezan a dar pequeños proyectos, pequeños maquinados, pequeños trabajos de pailería. Entonces, en esa parte es darle el seguimiento puntual a cada una de esas, partes y que seas puntual al entregarlas, y que siempre tengan buenas hechuras, ¿Ok? acabados, tema de soldeos, tema de que no cuenten con rebabas, que, que los entregues empacados. Entonces, siempre, el cómo trabajes y vayas entregando en tiempo y forma, también te va abriendo la puerta. Y tercero, pues, lo que es, todo lo que la maquinaria con la que estás trabajando, tenga un buen mantenimiento y siempre esté, digamos, al 100%. Eso es lo que yo considero que son los pilares básicos para empezar a crecer, como proveedor en la industria automotriz. Abraham, la verdad es que lo que comentas sobre los proveedores, yo lo voy a tomar como un consejo, porque al final, pues yo como responsable de Baluarte, pues mi intención siempre es, pues que mi empresa vaya mejorando, vaya escalando. Sí. Entonces voy a retomar parte de los consejos que me diste, es estandarizar procesos, sí, que para nosotros ha sido un tema importante. Nosotros como tal tenemos los procesos bien definidos de cómo debemos gestionar los proyectos. Nos basamos en la metodología que nos da PMI. Este, y algo que comentaste tú que es bien importante es la certificación. En este caso, la certificación de entrada para nosotros es la 9000
1/2015 de la ISO, que es para gestión de la calidad. Ahí la verdad es que, siendo honestos, nosotros estamos en proceso. Sí, es una meta que tenemos justo para este año, llegar a certificarnos. De hecho, parte de la intención, te lo comento, hacia adelante es invitar a quien es nuestro asesor actualmente para llevar este proyecto, para que justamente nos hable de lo que son las certificaciones dentro de la industria, que es un tema completamente Sí, muy extenso. no solo ISO 9001, que es otra vez la certificación de entrada que nosotros ocupamos, pero las industrias ocupan muchas certificaciones que son bien importantes, que pueden detener o no detener la producción en una planta. Comentaste también lo que es la presentación o lo que viene siendo en general la imagen. La verdad es de que es un punto que también nosotros cuidamos bastante, tener 5 S, digamos, así bien ordenado el área de trabajo, eh, porque justo cuando viene alguien y nos visita, es la primera impresión. Entonces, eh, y es, digamos, tener un check. Después viene lo técnico, que es muy importante, pero esa primera impresión de cómo estamos trabajando es muy importante y lo voy a poner en el foco ahorita que tú nos lo estás recomendando. Entonces, la verdad es de que los comentarios que haces, yo los tomo como consejo. Gracias, Los voy a llevar a aterrizarlos con mi empresa al final. Es un gusto. Quiero retomar contigo, Abraham, lo que es el tema principal de este episodio, que es el Project Manager estratégico. Ajá. ¿Qué tiene que pasar para que una persona que ya está en esta ruta se convierta a un Project Manager estratégico? Porque son otras habilidades, son otros conocimientos. Tiene que haber una formación, digamos, en una universidad, o son habilidades que se van adquiriendo, o es por responsabilidad que vas tomando. Desde mi punto de vista, eh, hay una ruta a seguir. La misma madurez en la posición te va guiando. La primera es lo que es la certificación PMI. Una vez que ya tienes esta certificación, cuentas con todas las herramientas para gestionar los proyectos de una manera profesional. Creo que es el primer paso. Segundo paso también puede ser tomar alguna especialización en finanzas, ¿Ok? porque ya un project manager estratégico habla de ganancias en el proyecto, Ok. evita pérdidas y mantiene ese diferencial de que interpreta los números de una manera más ágil. Pregunta, ahorita se me vino a la mente porque pues yo te conozco bien y yo sé que tú eres ingeniero mecatrónico de formación. Así es. Yo en mi caso soy ingeniero mecánico. Este tema de finanzas, este tema de marketing, de ventas y muchas otras áreas que al final, ya cuando entras, dices, esto es bien importante saberlo. Ajá. No quedarnos únicamente con lo que es nuestra formación, sino que hay otras áreas que hay que explorar justo para irnos madurando. Ajá, como profesionales, Pyright. Aunque no haya sido de inicio tu formación, ¿qué es lo más complicado que se te ha hecho aprender para llegar a ser Project Manager estratégico? Ok, eh, retomo un poquito la respuesta anterior y complemento. El tercer skill que creo que es bien importante es la negociación. ¿Ok? Algunas veces negociar es fácil porque tienes tiempos holgados, Ujú. pero muchas otras veces vas a encontrarte con negociaciones que son muy difíciles por corto tiempo, por falta de budget o porque hubo un cambio inesperado. Entonces ahí tienes que ser muy estoico, pero como PM es no ceder a la presión y no decir que sí a la primera. Es negociar con datos y con siempre en la mente, con el ganar del proyecto y de la organización. Esto es bien importante. Yo lo relaciono con lo que son las habilidades blandas. Así es. No soy experto en lo estoico, digamos, pero vamos relacionado con lo que es la inteligencia Emocional. emocional. Así es. ¿Qué habilidades blandas consideras que son críticas, claves para un project manager estratégico o coordinador? Digamos que al final todos debemos de tener para ir desarrollándonos como profesionales. Primera, considero que debes de ser un buen comunicador, ¿Ok? debes de ser un buen orador para transmitir las ideas, los objetivos y que tu equipo entienda cuáles son los entregables. Dos, como lo mencioné también previamente, negociación.
porque algunas veces dentro de tu equipo vas a tener que negociar la disponibilidad de alguna persona, de algún ingeniero. Igual con tu cliente vas a tener que negociar fechas, vas a tener que negociar entregables, vas a tener que negociar muchas veces el tema de cómo hacer un cambio sin costo o cómo hacer un cambio con costo, que siempre pues, ahí esa parte es complicada. Y como tercera parte, yo creo que también esta parte de la inteligencia emocional y no guiarte por emociones, Ujú. que es bien difícil, ¿eh? Sí. Es siempre el estrés de tener al cliente de un lado, a tu equipo del otro, Me- a la alta gerencia también exigiéndote resultados, pues es complicado, pero eh, si encuentras ese balance, creo que con esas habilidades puedes llegar al siguiente nivel, que es el PM estratégico. Perfecto. Ahora me gustaría que nos hablaras de un caso, o sea, que nos dieras un ejemplo para que justo yo y la audiencia nos quedemos con un apliclaje más claro. Digamos, no tienes que dar información confidencial, porque pues entiendo, pero que nos des un panorama de un proyecto que haya sido interesante, un proyecto que hayas tenido algunos aprendizajes, que nos lo puedas ir describiendo un poquito y en donde han entrado, pues, algunas herramientas que usas, algunas habilidades. Se me viene a la mente, yo creo, el proyecto donde hice este clic de Project Manager hacia Program Manager o Project Manager enfocado a estrategia. Ujú, Trabajaba en una empresa donde se desarrollan o se ensamblan lo que son los amortiguadores. okey, Entonces, yo llegué ahí en la posición de Launch Engineer. De primera instancia, en esta posición ya habían pasado 3 personas. Yo era la cuarta persona. Este proyecto ya venía bastante quemado, ya íbamos tarde, no se había documentado mucha información con las otras personas, se perdió mucha información. Era una transferencia de Kettering, Ohio, hacia México, en Celaya. Se transfirió una línea de manufactura, completamente automatizada. Entonces, de primera instancia, pues, me dijeron: "Ahí está tu línea, arráncala". Hacían falta algunos módulos todavía de Kettering, Ohio, a los cuales tuve que ir con un equipo hasta allá para ver, las máquinas, ver qué hacían, cuáles eran sus tiempos ciclos, ver cómo estaban conectadas para ver sus suministros, todo. Armar un timing, porque no estaba el timing, y ya, ¿no?, traérnosla. Y la parte más complicada fue negociar con cliente el tema de la validación de las máquinas, porque ya se había llegado a un acuerdo, el cual ya estaba totalmente desfasado por 4 o 5 meses. okey, pues, Entonces, las pruebas para validar estos dampers duran aproximadamente 90 días. Entonces, validar las máquinas y luego, una vez validadas, validar el producto, nos iba a llevar cerca de otro año más de retraso. Y el cliente dijo: "No, no voy a esperarme un año, yo te puedo esperar 6 meses. okey. ¿Qué vas a hacer para que en esos 6 meses yo obtenga las primeras piezas O validadas?". sea, tú entraste, tomaste el tema y era un tema que ya estaba quemado, Quemadísimo. como se dice normalmente, crítico. Así es. El cliente ya te puso un ultimato, por decirlo así, donde quiero la última fecha que te doy es a 6 meses. ¿Qué estrategia tomaste? ¿Qué decisiones tomaste? Y al final, ¿cuál fue el resultado? Okey, la primera parte que hice fue concientizar a lo que era la organización. Ir con la alta dirección y decirles: "¿Saben qué? Este es el problema, tenemos tal cantidad de tiempo, las máquinas apenas vienen de Estados Unidos hacia acá, hacia México, entonces necesito recursos". Y la respuesta fue: "No, ya tienes tu equipo". Okey, Entonces, con el equipo hicimos un plan donde definíamos cada una de las actividades y definimos, la cantidad de recursos que se requerían para cada una de las actividades y hacer un rush de esas actividades. Entonces, una vez que armé el plan y técnicamente les expliqué qué era lo que se necesitaba, ellos ya se concientizaron, dijeron: "Okey, ya me diste números, vamos a hacerlo con esta ruta". Y el cliente me dijo: "Okey, muy bien, lo vas a cumplir, pero ahora dame un listado de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de que X o Y actividad no se cumpla? Y dame un plan B". okey. Entonces, ahí lo que obtuve fue, esta parte de la negociación, Ujú. aprender a negociar con datos y concientizar a la gente. Fue donde, tuve que, hacer este cambio de no solo pensar en, pues, valido una máquina y ya, no, es de todo el negocio y de que el cliente estuviera, tranquilo
de que se iba a cumplir En este ese proyecto. punto, el proyecto ya estaba en riesgo de cancelarse o de que hubiera penalización. De que tuviéramos penalizaciones y de que la línea de producción del cliente no estuviera con su SOP en tiempo. Ok. Entonces iba a haber Afectarlo directamente ya. vehículos que tal vez iban a estar ensamblados en un patio y sin un amortiguador. Ok. Ya. Entonces, Algo gravísimo. grave, iban a tener vehículos en su patio Ajá. y todo ese tiempo que iban a estar sin el dispositivo que nosotros ensamblábamos iba a ser cobrado a la organización. Es un problema gigante porque las empresas ensambladoras, pues no sé realmente sus tiempos, pero estamos hablando de que cierta cantidad de minutos sale un vehículo nuevo. Entonces, por lo que me dices o sea, en un día salen X cantidad de vehículos, esos iban a tener penalización por cada uno de esos vehículos que iba a estar, Así es, pues ya terminado, pero sin el amortiguador y estar estacionado en un almacén, esperando solo al producto. solo sin que se pueda vender ese vehículo. Ok. ¿Y cuál fue al final? ¿En qué quedó el proyecto? Ok, fue un proyecto muy complicado. Ok. Hubo fines de semana que estuve en planta, primeros, segundos turnos. Solo una vez fui a un tercer turno Ujú. para validar que los técnicos estuvieran haciendo las actividades, como este chiste, ¿no? Que es muy, muy generalizado de que está el perico, ¿no? Y dice, ¿cómo vas? Ok. Pero lo hacemos los project managers para cerciorarnos de que se va a terminar esa tarea, se va a cumplir, porque ya tienes a toda la corte celestial y a tu cliente tras de ti. Lamentablemente es, digamos, la manera en la que te cercioras físicamente de que se haga. Sí, Está presente. pero por la premura del proyecto, así es. Y ya una vez que se logró, pues sí, fue una gran satisfacción. Logramos validar el producto. Sí nos atrasamos una semana, Ok. pero evitamos la penalización. Perfecto. Entonces, ahí lo que hizo la diferencia fue presentar el plan, concientizar a la alta gerencia y mantener comunicación directa con el cliente y seguimiento puntual a cada una de las actividades. Era como mi Biblia, mi plan. Diario era de revisarlo, 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 y creo que esa fue la situación que me llevó a hacer ese clic y pensar más estratégicamente en el proyecto. Ok, Abraham, pues muchísimas gracias. La verdad es de que aprecio todo lo que nos has comentado. Yo me llevo un gran aprendizaje. Espero que gracias de nuestra audiencia se lleve algún aprendizaje y que para muchos les sirva para despertar esa inquietud por entrar en el mundo de los proyectos, que para mí es fascinante. Te digo de nuevo agradecerte porque pues son nuestros primeros episodios donde también nosotros estamos aprendiendo bastante. Hemos hecho muchas pruebas y hemos cometido muchos errores, pero ya el día de hoy como que contigo, como que hubo un Gracias. de la comunicación muy padre y creo que hay muchas lecciones que nos podemos llevar. Entonces, Abraham, yo me quedo con unos aprendizajes claros, que puede ser que no solo se administran tareas, sino que se debe de proteger también el margen para ser un project manager es correcto, es estratégico, exitoso, que la credibilidad y la parte de la negociación con el cliente es bien importante y que no hay que dar sorpresas para mantener la relación laboral con el cliente y para aumentar también lo que es el negocio de la empresa. Y pues me queda un poquito también claro, o me queda más claro, lo que son el tablero ideal, lo que tú tienes que estar observando todo el tiempo en tu dashboard, en tu tablero, para tener un buen control del proyecto. Abraham, y me gustaría para más adelante extenderte la invitación para que regreses y después les comentes de otro enfoque dentro de lo que es la gestión de proyectos. Hay infinidad de temas que sí, bueno, Es muy vasto. ya después platicaremos de algún tema. A mí me interesa, por ejemplo, lo que se viene al futuro, de lo que es el rol del project manager, cómo se integran nuevas herramientas, nuevas tecnologías, nuevas formas de gestión ágiles, de híbridas para los proyectos, cómo se integra también la inteligencia artificial. Creo que hay mucho de qué podemos hablar, entonces a mí me gustaría que más adelante regresaras para seguir hablando de lo que es la gestión de proyectos y parte de nuestro plan es seguir generando contenido y seguir teniendo invitados que también desde su experiencia, desde su enfoque, nos cuenten sobre la gestión. Me gustaría invitar también a directivos de empresas que llevan pues, gestión de proyectos y la gestión de toda la empresa y cómo lo hacen para también aprender. Me gustaría, Brand, que de último dieras un consejo para los jóvenes que quieran entrar en el mundo de la gestión de proyectos. Pues creo que el consejo más importante es que si les gusta, se
se empapen de todo este mundo. Hay mucha bibliografía acerca de lo que es project management. Em, También que revisen mucho en lo que son redes sociales, sobre todo en LinkedIn, que hay muchos cursos de esto donde puedes aprender y que tengan esa chispa de liderazgo, Ok. de comunicar siempre lo que es un proyecto, entregables, y tener esa apertura, que tengan ese liderazgo. Entonces, Ok, creo que es mi principal consejo. perfecto, Abraham. Si alguna persona o alguna empresa está interesada en comunicarse contigo, ¿tú das algún tipo de asesorías o algún tipo de... Sí, claro, puedo dar asesoría a algún tema. Pueden contactarme vía correo, que es crucero7abram@gmail.com, Ok. o en mi perfil de LinkedIn. Sí, Ah, eso consideramos todo junto con la publicación del video para que se contacten contigo. Si alguien está interesado en aprender de este tema, vamos a publicar tus datos en el post de este episodio muy para que agradecido. alguien que esté interesado se comunique o a través de nosotros o directamente contigo para obtener alguna asesoría sobre gestión de proyectos. Eh, pues con esto damos fin a este episodio número 2 y los invitamos para que nos sigan en los siguientes, que vamos a seguir invitando a gente valiosa de la industria en México para que nos compartan. Saludos. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que este es un proyecto que va a ser muy exitoso y la verdad, pues también la apertura para volver a venir. Muchas gracias a ti y a tu equipo. Y pues cualquier cosa, aquí dejen los comentarios y somos libro abierto. Gracias.